Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados a las 4 en punto de la tarde, que es la hora de platicar de historia de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero en un programa que llega a muchísimas ciudades de nuestro país y aún al extranjero, porque la señal alcanza hasta los Estados Unidos de América, Puerto Rico, Canadá y bueno, a todo el territorio nacional. Y por supuesto, a todas partes del mundo donde existe Internet, pueden ustedes sintonizarnos a través de la página www.radioformula.com.mx. Gracias por su compañía, gracias por su presencia siempre tan alentadora, y les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Amigas y amigos, les agradezco infinitamente que estemos juntos esta tarde de sábado, y si les parece a ustedes bien, vamos a comenzar. Y pues estamos en pleno campeonato mundial de fútbol y, por supuesto, esta actividad deportiva, en el caso mexicano, que tiene presencia mundial, como ahorita lo veremos, desde 1930 en estos certámenes deportivos, pues es también motivo de la historia. Toda actividad humana merece ser historiada. Toda acción del hombre merece ser recordada. Y en este caso, este deporte, el fútbol, pues también tiene, desde el punto de vista mexicano, que es lo que platicaremos, un largo devenir que curiosamente es, pues no sé si la palabra de ser fracasos, pero sí de frustraciones, como la anuncié en el anuncio de este programa. Es una historia de frustraciones desde mi punto de vista. Quiero aclarar un par de cosas. Primero, que yo no soy afecto a este deporte. Bueno, en realidad a ninguno, casi, perdónenme que lo confiese así tan bruscamente. Pero, por otra parte, entiendo que muchas personas, muchísimas, tengan esta pasión muy humana, muy entendible, de una actividad en la que se compromete el esfuerzo humano, el esfuerzo individual, pero también el trabajo colectivo, y que de alguna manera representa un sentimiento patriótico, porque estas personas que compiten, estas personas que juegan al fútbol, lo hacen en el nombre de México, en el nombre de la patria de todos nosotros, en el nombre de una nacionalidad de la cual en estos certámenes nos sentimos muy, pero muy orgullosos. Y claro, también muy, pero muy frustrados cuando sucede casi siempre lo inevitable, como lo platicaremos en el día de hoy. También mi segunda aclaración, además de que no soy afecto a este deporte, y que por lo tanto quizá pueda yo hablar con él de manera más crítica y más libre, sin el compromiso apasionado de defender la patria, como muchas personas lo hacen, como si la bandera nacional estuviese en la camiseta de estas personas. Por otra parte, también quiero anticipar que este programa lo he grabado antes de que sucedan los primeros partidos en los que juega la selección mexicana. Sé que se va a enfrentar a Polonia, que se va a enfrentar a Argentina, y cuando este programa se transmita y ustedes me hagan el honor de escucharlo, ya sabremos los resultados de ambos encuentros. Ojalá, y así lo deseo, ojalá a México
más bien, a los jugadores que representan a México les vaya bien en esos dos partidos previos de la primera fase del Mundial. Ojalá. ¿Por qué? Porque la historia nos dice otra cosa. Ellos tienen la posibilidad del día de hoy, y repito, por eso lo anticipo antes de que sucedan los partidos, de poder remontar a la historia, de poder darle una nueva trayectoria al sentido histórico de fracasos y frustraciones que ha tenido México en los mundiales, y así lo espero. Cuando estemos escuchando este programa, ya sabremos esos resultados. Así que, por lo tanto, puedo hablar con cierta libertad del desarrollo histórico de la participación de México en los campeonatos mundiales de fútbol, entendiendo cómo lo hago y de manera muy respetuosa y respetable hacia quienes les gusta mucho este reporte, porque son millones los que tienen esta pasión, esta afición, en mi propia familia también. Y entonces, bueno, pues hablaremos de este deporte. No sé si es nacional, probablemente sí, pero que representa en mucha medida las aspiraciones de todo un pueblo que mira en estos jugadores que representan a nuestro país la esperanza quizás de obtener un momento de alegría, un momento de aliciente, un momento de gusto, un momento de triunfo para nuestra patria. Lo que no hemos obtenido en otros campos, a veces se lo confiamos a los pies de los jugadores de fútbol. Pero bueno, vamos a platicar ya de la participación mexicana en los mundiales de fútbol. La participación, por supuesto, de la selección mexicana. Miren, como todos sabemos, el primer mundial se celebró en Uruguay en el año de 1930 y les propongo simplemente como un método para poder avanzar con cierta fluidez el que mencionemos la sede, la fecha, lo más destacado de este mundial en 2-3 comentarios rapidísimos, quién resultó triunfador y por supuesto cuál fue, que es lo que nos interesa, la participación de la selección mexicana, mencionando inclusive algunos nombres que se volverían famosos y leyendas del fútbol mexicano, pero específicamente los resultados obtenidos en cada uno de los encuentros, lo cual creo permitirá seguir una especie de línea o trayectoria histórica de, pues muchas veces, tristemente, derrotas, algunos triunfos sí, como ahorita veremos, pero que conduce a la hipótesis de que México no es precisamente un destacadísimo participante de la Copa Mundial. Quizás somos asiduos, pero no somos precisamente muy, pero muy buenos. Pero bueno, vamos al grano. Uruguay, 1930, en donde el campeón resultará el propio país anfitrión, Uruguay, quien derrotaría a la Argentina con un marcador de 4-2, y en donde la selección mexicana participó. Sí, desde el primer mundial estuvimos presentes con algunas figuras que se convertirían en su tiempo, hace pues muchísimos años ya, hace más de 90 años, en leyendas del fútbol mexicano como Óscar Bonfiglio, el portero, como Felipe Rosas, como nuestro goleador Juan Carreño. Miren, nos fue bastante mal, ¿eh? En el partido que México jugó contra Francia, Francia nos derrotó por 4-1. Luego, México se enfrentó a Chile y Chile nos derrotó por 3-0. Y finalmente, México se enfrentaría también con la Argentina y Argentina nos va a vencer por 6-3. Vamos a quedar en el lugar 13º, en el 13º de 16 participantes. Y bueno, esta sería nuestra primera participación en una Copa del Mundo. En la siguiente, que se llevó a cabo en Italia en 1934, en donde además también sería vencedor, triunfador, la propia Italia, el país anfitrión, quien derrotaría por 2-1 a Checoslovaquia, México no participó en la Copa Mundial de Italia 1934 porque nos eliminaron desde la fase previa. Desde ese momento nos echaron para afuera. Habíamos triunfado en la zona de Centroamérica y del Caribe, habíamos derrotado a Cuba, habíamos derrotado a Haití, pero en la final en la cual nos enfrentamos a la parte norte de América, que es los Estados Unidos de América, quien había derrotado a su vez a Canadá, contra los Estados Unidos no pudimos.
En cambio, ellos, los estadounidenses, nos dieron una goliza de 4 goles contra 2, nos dejaron fuera del mundial y fue el representante de América del Norte, los Estados Unidos, en ese mundial, y nosotros nos quedamos afuera mirando desde lejos. Y ni siquiera había televisión para ver los partidos en ese momento, así que pues únicamente nos enteramos por los periódicos de cuál había sido finalmente el triunfo italiano en ese mundial. 4 años después, en 1938, México tampoco participó, pero aquí sí, hay que decirlo, no fue porque nos hubiesen eliminado, sino porque nuestro país, junto con otros de América, como Colombia, como Honduras, como El Salvador, decidimos no participar en una especie de reclamo, en una especie de protesta, porque la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, asociación que ya desde entonces se caracterizaba por sus malos manejos y por sus cosas extrañas, muy oscuras y nada transparentes, había decidido cambiar la sede del mundial que originalmente le había sido otorgada a la Argentina. Por razones ignotas, más bien políticas, se la llevaron a Francia y en 1938 allá en París, en Francia, se llevó a cabo el Mundial, en donde resultaría vencedora nuevamente la selección italiana, quien derrotó por 4 goles a 2 a la selección de Hungría. Pero México no participó por oponerse, por protestar contra la decisión de la FIFA de cambiar de sede. Pero amigas y amigos, volvemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana que estamos dedicando a revisar, a repasar cuál ha sido la participación de la selección mexicana de fútbol en los distintos campeonatos mundiales que de este deporte se han celebrado a partir del año de 1930. Ya hablábamos del primer mundial donde sí participamos, allá en Uruguay, en ese año del 30. Después también platicamos ya sobre Italia en 34, donde nos eliminaron desde la fase previa, o Francia 1938, donde no participamos por oponernos a una decisión mala de la FIFA. En los años de 1942 y 1946 no hubo campeonatos mundiales de fútbol, primero porque estábamos en plena Segunda Guerra Mundial y segundo porque apenas el mundo estaba saliendo de ella, así que esos dos periodos, esos dos cuatrienios no hubo fútbol por la situación de emergencia mundial derivada, repito, de la Segunda Guerra Mundial, y la actividad futbolística mundial se va a reponer, va a reiniciar en el año de 1950 en Brasil. Brasil, que será el país anfitrión, y donde va a ocurrir aquella famosa tragedia de Maracaná, que seguramente todos hemos escuchado de ella, donde los brasileños que ya se sentían triunfadores, que ya se sentían vencedores, fueron derrotados en la gran final por Uruguay, quien los venció por 2 goles a 1. México estuvo presente en este mundial y a partir de aquí hay figuras destacadísimas que todos hemos escuchado de ellas, como nuestro famoso portero Antonio Carvajal, la Tota Carvajal como le decían, el 5 copas, que participará en 5 campeonatos mundiales de fútbol. Es su primera vez que está presente en la portería de nuestra selección mexicana, o jugadores como Horacio Casarín o como José Antonio Roca. Pero lo importante, México participa en 3 juegos. El primero de ellos contra Brasil. Y por supuesto Brasil nos dio una goliza de 4 goles contra 0 de México. Después México se enfrentaría a Yugoslavia, quien también nos va a vencer por 4 goles a 1. Y el tercer partido que jugamos, lo cual va a implicar por supuesto ya nuestra eliminación de la siguiente fase, será contra Suiza, que también nos va a derrotar por 2 goles contra 1. Bueno, quedamos fuera, por supuesto, en este campeonato famosísimo de Brasil de 1950. Luego vendría ya el campeonato de 1954 en Suiza, en donde pues el triunfador será Alemania, que había regresado a los mundiales. Fíjense que Alemania la tenían vetada, no participó en el mundial de Brasil, porque todavía estaba vetada por efecto de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, pero se repuso y en Suiza
se convirtió en campeona del mundo, venciendo a Hungría por 3-2. México también participó solamente en 2 partidos porque nos eliminaron luego, y tenía, por supuesto, como figuras destacadas al propio Antonio Carvajal, que era su segunda Copa del Mundo, al famoso Raúl Cárdenas, por ejemplo, y en los encuentros que jugamos, Brasil nos ganó por 5-0, una goliza. Y en el siguiente encuentro, Francia nos derrotó por 3-2. Bueno, por lo menos pudimos anotar el gol de la honra, como se dice en materia futbolera. Más adelante, para avanzar rápido en el tiempo, en Suecia, allá en Europa, en los países nórdicos, en 1958 se va a llevar a cabo el siguiente campeonato mundial de fútbol, en donde el vencedor será Brasil. Brasil, que va a derrotar al país anfitrión Suecia por 5-2, y México va a participar en este mundial. Claro, nos va a ir rete mal, porque finalmente, a pesar de que tuvimos algún momento destacado, ocupamos el lugar 16 de 16, o sea, el último lugar de la tabla general de clasificación de este Mundial de Suecia de 1958. Y por parte de México participaron varios jugadores muy famosos, como el propio Antonio Carvajal, ya llevaba 3 copas para este momento, como Jesús del Muro, como Alfonso Portugal, Salvador Reyes, que en mi época, en mi infancia, era famosísimo, como Guillermo Sepúlveda, o José Antonio Roca, o Raúl Cárdenas, y bueno, eran leyendas ya del fútbol, inclusive en mi infancia, yo lo recuerdo perfectamente bien, pero pues nos fue mal en ese mundial. En el primer partido, Suecia nos va a vencer por 3-0. Después viene algo asombroso. Ganamos el primer puntito en un mundial cuando México empató a 1 gol con el país de Gales. Los galeses y los mexicanos empataron a 1 gol, lo cual nos permitió el primer punto en la historia de un mundial. Pero después ya Hungría nos va a meter otra goliza y nos va a vencer por 4-0. Así fue el desempeño que tuvimos en Suecia en 1958, en donde además, vale la pena recordarlo, comienza esta hegemonía y esta fama de Brasil con figuras de relieve como el famoso Pelé, que aparece por primera vez en este Campeonato Mundial de Fútbol de Suecia en 1958. Después vendrá el campeonato otra vez América, se va a llevar a cabo en Chile, en donde México le va un poquito mejor, ya ocuparemos el lugar número 11 de 16, y en donde, como seguramente todos recordamos, continuó la hegemonía avasalladora, aplanadora de Brasil, quien finalmente va a derrotar a Checoslovaquia en el juego final por 3-1. Pero los mexicanos, ¿qué es lo que me interesa? Por supuesto, participó por 4ª ocasión Antonio Carvajal, también Jesús del Muro, Guillermo Sepúlveda, aquel Alfredo del Águila que yo conocía muy bien por su nombre en mi infancia, Héctor Hernández, Salvador Reyes, Isidoro Díaz, que eran los famosísimos de mi tiempo, Ignacio Jáuregui, y el entrenador de la selección mexicana fue un personaje que era pues también muy popular y muy famoso, el famoso Ignacio o Nacho Treyes. Miren, no nos fue pues tan mal, digámoslo así. Bueno, es un decir. Brasil nos derrotó por 2-0. Después España nos derrotó por 1-0. Y luego vino el milagro. Ganamos el primer partido en una Copa Mundial. Es algo muy peculiar. México venció por 3-1 a Checoslovaquia. Y digo que es una cosa especial porque a pesar de este triunfo mexicano, quedamos eliminados, pero a pesar de esta derrota, Checoslovaquia va a quedar subcampeona del mundo. Es decir, los checos quizás jugaron sin muchas ganas, ya no importaba porque seguramente ellos ya estaban clasificados y además pues México ya estaba eliminado, y no quiero decir que se dejaron ganar, simplemente no se empeñaron en hacerlo ellos. ¿Para qué? Seguramente para reponer fuerzas, para estar concentrados y poder llegar más adelante a la gran final. Demos otro brinco y vámonos a Inglaterra en 1966.
un campeonato mundial que yo ya tengo noción de que algunos partidos fueron transmitidos por televisión hasta nuestro país. México ocuparía el 10º lugar y ahí en Inglaterra, pues el país anfitrión, los propios ingleses, se convertirían en campeones en lo que se dio a llamar uno de los partidos del siglo cuando vencieron a Alemania 4-2 en un juegazo de fútbol que en su tiempo y los comentaristas y aún en la historia del fútbol se dice que ha sido de los juegos más reñidos y más bien jugados de toda la historia de este deporte. Por México volvió a participar otra vez Antonio Carvajal, por supuesto. Aparece ya Gustavo el Halcón Peña, ¿se acuerdan de él? Yo sí me acuerdo perfectamente bien porque fue muy famoso en mi juventud. Por supuesto Jesús del Muro, Ignacio Jauregui, seguía jugando Isidoro Díaz. Aparece el famosísimo Aarón Padilla, el Ganso Padilla, Javier Fragoso, el portero Nacho Calderón, que es el suplente en ese momento, Enrique Borja, aquel gran delantero mexicano, otra vez dirigidos por Ignacio o Nacho Treyes. También nos eliminaron desde la primera fase. Miren, en el primer juego empatamos a 1 con Francia. Afortunadamente los franceses y los mexicanos empatamos a 1. Pero luego ya perdimos los dos siguientes. Inglaterra, que sería la postre campeona, nos derrotó por 2-0. Y después Uruguay y México empatamos a 0. Así que, pues con 2 empates y una derrota, esto no fue suficiente para poder avanzar y nos echaron fuera. Literalmente nos sacaron del Mundial de Inglaterra. Pero luego vendría lo extraordinario en cuanto al fervor y el entusiasmo mexicano cuando en 1970 nuestro país fue la sede del Campeonato Mundial de Fútbol y pudimos presumirle al mundo la grandeza mexicana en cuanto a nuestra cultura, en cuanto a nuestra historia, en cuanto a nuestra gastronomía, en cuanto a nuestro entusiasmo popular, porque los mexicanos se apoyaban a nuestro equipo y cuando ya nuestro equipo dejó de participar, todo México entero se levantó a favor de Brasil, que a la postre sería el gran campeón del mundo en 1970, en aquel juego inolvidable en el cual los brasileños derrotaron a Italia por 4-1. Todo esto ocurrió en México en 1970, cuando además México lanzó a Juanito, la imagen, el símbolo del mundial, un muchachito mexicano, por supuesto, vestido con los uniformes de nuestra selección. En este Campeonato Mundial de Fútbol, México 1970, entre otras cosas y como comentario, el público le dio una rechifla tremenda al presidente Gustavo Díaz Ordaz. Pero antes de irnos al corte y como siempre lo hacemos, vamos a recomendar libros. Sí hay libros sobre fútbol. Yo mismo soy el primer sorprendido, ¿eh? Les confieso que no tengo ninguno de ellos, pero estuve buscando con mucho cuidado en las librerías y he encontrado algunas cosas sumamente interesantes y serias, que es lo más importante de todo. Por ejemplo, déjenme recomendarles así en primera instancia una historia mínima del fútbol en América Latina, que escribió un autor de nombre Pablo Alabarces, pero lo interesante de este libro de historia mínima del fútbol en América Latina es que es un libro editado por el Colegio de México en su importantísima serie Historia Mínima. Una serie que es interesantísima, que vale mucho la pena conocer y leer, que revisar, que hay de todos los temas y que también, por lo visto, es tan importante históricamente hablando del fútbol que le han dedicado un libro a esta historia mínima del fútbol en América Latina, considerado como una especie de pasión generalizada que nos hermana a todos los pueblos iberoamericanos. Esto es algo muy interesante. Es Historia Mínima del Fútbol en América Latina, publicado por el Colegio de México, lo cual indica su seriedad, escrito por Pablo Alabarces, y que, pues yo, en cuanto pueda, créanmelo, sí lo voy a adquirir para poderlo leer. Así que, gracias amigas y amigos, no se vayan, en un momento más regresamos. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, en el cual estamos repasando de manera muy rápida cuál ha sido la participación de la selección mexicana de fútbol en los distintos mundiales de este deporte a partir de 1930, que es la primera vez en que
participamos como selección mexicana y pues de ahí hasta el año de 1970, donde nos encontramos en este momento, recordando que ese mundial que se celebró en México fue quizás, además, un espectáculo a nivel mundial y todo el mundo quedó reconocido, primero, por supuesto, por la estupenda organización que tuvimos en ese momento para recibir a los 16 equipos que venían a jugar ese mundial. También, por supuesto, México quedó muy, pero muy bien en materia turística, en materia de la hospitalidad, a la cual verdaderamente somos de primer nivel mundial. En eso competimos con cualquier país del mundo, en materia de turismo y de hospitalidad. Y también, por supuesto, en materia de entusiasmo, porque, bueno, México se volcó por entero, por supuesto, primero a favor de nuestra selección hasta que quedó eliminada, pero en segundo lugar a favor de los brasileños, que a la postre resultarían los triunfadores del certamen cuando derrotaron a Italia 4-1. La participación mexicana en este torneo fue muy importante. Es la primera vez que logramos avanzar a la siguiente ronda, aunque caímos después. Pero, eso sí, ocupamos el sexto lugar. El sexto lugar había sido hasta ese momento la mejor participación mexicana, con jugadores de la talla ya de Ignacio Calderón, que era toda una leyenda, o Manuel Alejandres, a lo mejor se acuerdan de él, Gustavo el Halcón Peña, que yo sí lo tengo muy presente porque inclusive fue a mi escuela primaria una vez a saludar a los chicos. Naturalmente también Guillermo el Campeón Hernández, Enrique Borja, que era muy famoso, Horacio López Salgado, Aarón Padilla, el Ganso Padilla, José Antonio Mota, que era el portero suplente, o el Javier el Calimán Guzmán, ¿se acuerdan ese nombre? Héctor Pulido, Ignacio Basaguren, Javier Fragoso, y el director técnico era esta vez otro exjugador llamado Raúl Cárdenas. Los juegos estuvieron interesantes. En el partido inaugural, México empató a 0 con la Unión Soviética. Después, México vencería 4-0 a El Salvador. Y por último, México, en un gran juego, derrotaría 1-0 a Bélgica. Y así logramos pasar la primera fase y ascender a los cuartos de final, como se decía en aquel tiempo, en donde sí, aquí ya, lamentablemente, los italianos nos echaron fuera de nuestra propia casa. Italia derrotaría a México por 4-1 y en un juego pues que fue muy bonito. Yo lo vi por televisión ya en mis mocedades y que destacaban jugadores italianos como Luigi Riva, como Gianni Rivera, que después por supuesto serían barridos en la final por Brasil con Pelé, con Rivellino, con Gerson, con Tostao. ¿Se acuerdan de esa generación de jugadores brasileños de primerísimo nivel que triunfaron en México 1970? Un gran recuerdo de este campeonato mundial de fútbol que ya muchos de nosotros, y ustedes seguramente los que tienen mi edad, lo recordarán con emoción. El siguiente campeonato mundial se lleva a cabo en 1974 en Alemania, lugar donde el país anfitrión, los propios alemanes, van a derrotar en la final a Holanda por 2-1. Una Holanda muy famosa que en aquel tiempo era, pues decían, una máquina de fútbol con el famoso Johan Cruyff a la cabeza, pero los alemanes fueron superiores y vencieron a los holandeses 2-1. México no participó porque miren, después de la euforia de México 70, no sé en qué caímos, que fue un fracaso enorme. Nuestra participación previa en las eliminatorias de la famosa CONCACAF, la Confederación de Fútbol de América Central, América del Norte y del Caribe, nos fue rete mal. Bueno, hasta Trinidad y Tobago nos derrotó 4-0. El mundial, el premundial se llevó a cabo en Haití y finalmente pues quedamos fuera totalmente, habiendo sido derrotados por países que se supone no eran ni siquiera, ya no digamos una media o una chica potencia, no eran nada. Inclusive los de Trinidad eran aficionados que se juntaron para jugar fútbol contra México. Nos derrotaron. Yo recuerdo muy bien, eso sí, que el último partido de esa contienda,
que lo enfrentamos a Haití, que será a la postre quien vaya al Mundial. Perdimos en todos los anteriores, contra Haití ganamos, y los locutores de la cadena más importante de televisión comercial mexicana, que siempre han hecho una especie de himno por la selección mexicana, se conformaron con decir que le habíamos abollado la corona a Haití porque les ganamos 1-0. Válgame Dios. Es decir, era el fracaso total, y a partir de ahí va a comenzar una especie de leyenda que comenzaría y correría la voz un antiguo reportero de deportes, Manuel Seide, ¿se acuerdan ustedes? Que comenzó a llamar a los jugadores mexicanos de fútbol de la selección los ratoncitos verdes, los ratones verdes. Bueno, no participamos en el Mundial de 1974 porque quedamos fuera, derrotados por Haití, finalmente, y en 1978 ya regresamos. Esta vez el Mundial en 1978 fue en la Argentina, un Mundial muy singular desde el punto de vista político porque era una especie de legitimación de la junta militar que gobernaba aquella nación encabezada por el general Videla, ¿se acuerdan? En los días terribles, los desaparecidos, las Madres de Mayo, y sin embargo el Mundial se lleva a cabo allí como una especie de, pues los argentinos querían resarcirse, reivindicarse ante el mundo, y a la postre la propia Argentina será la campeona quien va a derrotar 3-1 a Holanda. México ya vuelve a participar. Claro, volvimos a quedar en el lugar número 16 de 16, en el último lugar de la tabla general de resultados de este mundial, con figuras como Pilar Reyes, como Alfredo Tena, como Mendizábal, como Cristóbal Ortega. Hugo Sánchez participa por primera vez, como Leonardo Cuellar. Y bueno, nos fue bastante mal. Miren, Túnez, el país africano, nos derrota por 3-1. Luego, Alemania nos mete una goliza de 6-0. Y para terminar, Polonia nos vuelve a ganar por 3-1 y nos eliminan. En Argentina 78 quedamos fuera de esa contienda mundial de fútbol. Luego vendrá más adelante, 4 años después, el Campeonato Mundial de 1982, que se va a llevar a cabo en España, en donde Italia se va a coronar como campeona del mundo cuando venció en la final a Alemania por 3-1. Bueno, México otra vez estaba en esos momentos dramáticos de su historia futbolística porque no clasificamos. Nuevamente nos dejaron fuera. En el torneo de la CONCACAF, fíjense, eso sí, le ganamos 4-0 a Cuba, un país que no sabía nada de fútbol. Perdimos 1-0 contra El Salvador. Empatamos a 1 gol con Haití. Empatamos a 1 gol con Canadá. Empatamos a 0 goles con Honduras. Y pues una vez hecha la clasificación y revisados todos los puntajes, México, que no alcanzó el suficiente, quedó fuera, y los que participaron ya en este mundial con 32 equipos fueron por parte de América, Honduras y El Salvador. A los mexicanos nos echaron fuera y no fuimos a España en 1982. Pero luego vino otra vez el milagro, el Campeonato Mundial de Fútbol del año de 1986, que como todos recuerdan, se celebró por segunda vez en México. Ese campeonato se iba a realizar originalmente en Colombia, pero por razones políticas y financieras, los colombianos tuvieron que declinar, y ante la emergencia, la FIFA preguntó, y por supuesto hay un país que siempre se apunta a todo, y ese es nuestro país, nuestro México, que pidió ser la sede de la Copa del Mundo. Nos lo dieron, a pesar de que estábamos en pleno proceso de recuperación, porque un año antes, menos de un año antes, había sido el terrible terremoto de 1985 del 19 de septiembre, y a pesar de ello, en plena reconstrucción, pedimos el Campeonato Mundial de Fútbol. Nos los dieron, porque eso sí, la FIFA confía mucho en los mexicanos porque somos capaces de llenar todos los estadios, y aquí en México, con el piqué como símbolo, ¿se acuerdan? Aquel chilito verde con sombrero de charro,
que fue nuestro símbolo ante toda la humanidad, se va a llevar a cabo el Campeonato Mundial de Fútbol 1986, que como todos recuerdan es inolvidable porque es el campeonato de Maradona, cuando finalmente Argentina vence 3-2 a Alemania, pero en los diversos juegos es cuando este jugador Diego Armando Maradona anota, por ejemplo, el famoso gol de Dios, en fin, cuando se vuelve toda una celebridad a nivel mundial y casi un dios para los argentinos. Por México participaban, por ejemplo, Pablo Larios, Fernando Quirarte, que era un buen jugador, naturalmente Hugo Sánchez, que allí estaba, Carlos Hermosillo, Javier Aguirre, Manuel Negrete, un gran jugador también, nos dirigía un yugoslavo, Bora Milutinovic, y es la primera vez y la única en nuestra historia que México logra pasar a lo que se llama el quinto partido. Nunca más lo volvimos a hacer, nunca más, y es la esperanza de hoy en día, llegar por lo menos al quinto partido. Pero de esto, amigas y amigas, si les parece bien, platicamos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, programa que está dedicado a revisar de manera muy rápida cuál ha sido la participación de la selección mexicana de fútbol en los diversos campeonatos mundiales de esta especialidad deportiva, y estamos platicando justamente en el bloque anterior de cuando en 1986 México volvería a ser la sede del campeonato mundial. Ya vimos, ganó Argentina, es el mundial de Maradona, y en este encuentro, en este certamen, pues volvimos a ocupar el sexto lugar. Parece que nada más nos va bien cuando el mundial es en casa, ¿eh? En el de 70 y en el de 86 ocupamos el sexto lugar. Pero aquí pasamos al quinto partido, eso sí, fue importante. Miren, nuestro desempeño. México le ganó por 2-1 a Bélgica. Después México empató a un gol con Paraguay. Luego México venció 1-0 a Irak. Pasamos a octavos de final y México venció por 2-0 a Bulgaria. Por último, ya en cuartos de final, Alemania y México empataron a 0 goles, pero para nuestra tragedia y nuestra desgracia, donde por lo visto siempre fracasamos, en la serie de penaltis o de penales al final para resolver el encuentro, los alemanes nos ganaron 4-3. Ahí como que siempre fracasamos en los penales. Así que bueno, a pesar de ello, México quedaría en sexto lugar en este campeonato mundial, aquí en casa de 1986. Luego vendría el Campeonato del Mundo de Italia 1990, en donde Alemania va a derrotar a Argentina, Alemania se va a coronar por 1-0, y México no participó. ¿Por qué? Porque la FIFA nos vetó, ¿se acuerdan? Cuando México, en las competencias también de esta misma especialidad futbolera, pero de menores de 20 años de edad, hicimos trampa y falsificamos la edad de los jugadores que tenían mucha más que esa, para hacerlos pasar por chamaquitos menores de 20, nos descubrieron y nos vetaron e inclusive nos echaron fuera del Mundial de 1990, donde no participamos porque se nos hizo una fama mundial de tramposos por falsificar las edades en el episodio que es conocido como los cachirules. Hicimos trampa, falsificamos las edades y nos descubrieron. Pero bueno, nos desquitamos ya. Es decir, volvimos a aparecer en el Mundial de Fútbol en 1994, en donde, como todos sabemos, Brasil va a derrotar a Italia en serie de penaltis en la en la fase final, en el encuentro final, y México va a obtener de 24 equipos el lugar número 13. Ahí participó, por ejemplo, Jorge Campos, que es la primera vez que es el portero, Claudio Suárez, Ignacio Ambriz, Carlos Hermosillo, Alberto García Aspe, Hugo Sánchez todavía seguía, Sague, nuestro director técnico era Miguel Mejía Barón, y México logró pasar a los octavos de final. Primero, en la primera etapa, Noruega nos derrotó por 1-0. Después, México logró derrotar a Irlanda por 2-1. Después, Italia y México empataron a 1 gol. Por eso logramos pasar a la siguiente etapa, pero ya en ese momento empatamos con Bulgaria a 1 gol. Y en los penaltis, otra vez en los penales que nos son fatales, los búlgaros nos derrotaron por 3-1. Así que
quedamos fuera, pero en octavos de final. Después vendría, ya para irnos muy rápido, el Campeonato Mundial de Francia en 1998, donde volvimos a ocupar nuevamente el lugar 13º. Recuerden ustedes que Francia va a ser el campeón del mundo, 3-0 derrotando al Brasil. Y por México va a participar otra vez Jorge Campos, Claudio Suárez, Germán Villa, que se acuerdan de él quizás, Ramón Ramírez, Cuauhtémoc Blanco, el actual gobernador de Morelos, Jesús Arellano el Cabrito, nos dirigía Manuel Lapuente, y pues logramos pasar también a octavos de final. Primero, en la fase previa, México derrotaría por 3-1 a Corea. Bélgica después empataría con México 2-2. Después nuevamente empatamos con Holanda también 2-2. Así que bueno, más o menos nos dio vuelo para llegar a la segunda fase. Pero en los octavos de final Alemania ya nos derrotó por 2-1. Esto sucedió en Francia 1998, donde, repito, alcanzamos el lugar número 13, el 13º. Después vendría el Campeonato Mundial de Fútbol de Corea del Sur y Japón en 2002, en donde Brasil se va a coronar venciendo a Alemania 2-0, y en donde vamos a ocupar el lugar número 11, el 11º, de 32 participantes, con personajes como Óscar Pérez el Conejo, como Rafael Márquez, que será su primer mundial, va a ser nuestro segundo 5 copas, al igual que Antonio Carvajal, como Gerardo Torrado, como Yared Borghetti, como Cuauhtémoc Blanco, como Ramón Morales, nos dirigía Javier Aguirre, y nuevamente logramos jugar 4 partidos. En la primera fase, México va a derrotar 1-0 a Croacia. Después México va a derrotar 2-1 a Ecuador. Después México va a empatar a 1-1 con Italia. Y en la segunda fase, ¿qué creen? Estados Unidos nos derrota por 2-0. Esto aconteció allá en Corea del Sur y Japón en 2002, cuando finalmente, una vez más, una especie de fatalismo histórico, Estados Unidos en los partidos importantes nos derrota. En los amistosos, en los de demostración, siempre les ganamos a los gringos, pero en los partidos importantes siempre nos han ganado. Tristemente, ¿eh? Después vendría el Campeonato Mundial de Alemania 2006, en donde Italia se va a coronar campeona sobre Francia en serie de penaltis, y nosotros vamos a ocupar el lugar número 15 de 32 participantes, con Osvaldo Sánchez, con Claudio Suárez, con Rafael Márquez, que es un gran jugador, con Gerardo Torrado, con Jesús Arellano el Cabrito. Nos dirigía aquel entrenador, ¿se acuerdan? Ricardo Lavolpe, y también logramos jugar 4 partidos. En el primero, México derrota 3-1 a Irán. Después, fíjense qué cosas tan sorprendentes, empatamos a 0 goles con Angola. Y luego Portugal nos va a derrotar por 2-1. Aún así logramos pasar a los octavos de final, pero aquí ya Argentina nos va a vencer 2-1. Esto sucedió en el año 2006 en el Mundial de Alemania. Después vendría el Mundial de Italia, perdónenme, el Mundial... Después vendría el Mundial de Sudáfrica en 2010, en donde España, en un gran juego al final, va a derrotar a Holanda 1-0. España se corona campeona mundial. México vuelve a ocupar el lugar número 11 de 32 equipos, con Óscar Pérez, con Carlos Salcido, nuevamente con Rafa Márquez, con Paul Aguilar, con Giovanni Dos Santos, Cuauhtémoc Blanco otra vez. También nos sigue dirigiendo Javier Aguirre, y logramos también jugar 4 partidos. Así, Sudáfrica y México empatan a 1 gol en el primero de ellos. México logra derrotar 2-0 a Francia, pero después Uruguay nos vence 1-0. Pasamos a pesar de ello a la siguiente ronda en octavos de final. Eso sí, ya hasta ahí llegamos, porque Argentina nos vence 3-1. Esto ocurrió en Sudáfrica 2010. Para 2014, en Brasil, donde se coronó Alemania 1-0 sobre Argentina, México también participará con Jesús Corona, con Rafa Márquez una vez más, con Miguel Layún, con Javier el Chicharito Hernández, con Oribe Peralta, nos dirige Miguel Herrera, y nuestros 4 partidos, nuevamente 4 partidos nada más.
México vence 1-0 a Camerún. Brasil y México empatan. Pero luego México vence 3-1 a Croacia. Había ciertas esperanzas, pero ya en los octavos de final se nos quitaron cuando Holanda nos derrota 2-1. Así que, pues en Brasil hicimos un buen papel, como el que acostumbramos normalmente, pero quedamos finalmente fuera. Y el último campeonato del mundo hace 4 años en Rusia, en 2018, en donde Francia, como ustedes recuerdan y saben muy bien, Francia vence y se corona venciendo a Croacia 2-1. México también participó. Llegamos, por supuesto, a los 4 partidos y en el primero, México, le ganamos a Alemania 1-0, sorprendente. Luego le ganamos a Croacia 2-1, parece que allí íbamos muy bien. Y en el tercer partido, pues nos caímos y Suecia nos derrotó 3-0 para llegar después a los octavos de final, en donde Brasil, sí, nos ganó 2-0 y nos echó fuera. Fíjense, lo interesante de todo esto es que siempre, salvo en el caso de que el torneo mundial de fútbol sea en México, siempre hemos quedado en los lugares 10, 11, 12, 16, 13, 14, salvo en México, cuando hemos ocupado en las 2 ocasiones que aquí se ha jugado el 6º lugar. Y salvo una vez en México 86 precisamente, nunca más hemos llegado al 5º partido. Ojalá que esta vez sí. Ojalá que esta vez sí suceda. Repito, este programa lo he grabado antes de que sean los juegos de esta primera fase del Mundial de Qatar, en donde sé en esta semana que México se va a enfrentar a Polonia primero y después a la Argentina. No sé los resultados, no puedo anticiparlo, estoy grabándolo a propósito antes para ver si nos comportamos conforme a la ruta histórica o si de plano esta vez conseguimos la gran hazaña de vencer a estos 2 gigantes y avanzar para llegar, como sueñan muchos que he escuchado en las redes sociales, sueñan con llegar al 5º partido. Este ha sido nuestro desempeño, este ha sido nuestro desarrollo histórico en materia futbolera en los campeonatos mundiales de fútbol. Esperamos que esta vez nos vaya mejor, pero si no, simplemente, les reitero, estamos cumpliendo con nuestro destino histórico en esta materia, ser del montoncito, con todo respeto. Pero antes de terminar, y como siempre lo hacemos, déjenme recomendarles otro libro sobre fútbol, esta vez de un autor muy importante, quizás uno de los mayores escritores mexicanos de nuestro tiempo, el gran Juan Villoro, que es un autor esencial para entender la cultura mexicana de hoy, en este tiempo precisamente del siglo XXI. Juan Villoro tiene un libro, porque él es muy aficionado, según lo ha confesado en los diversos textos periodísticos que yo le he leído, un libro que no tengo, pero que lo voy a adquirir. Su libro se llama Balón Dividido. Lo publicó Editorial Planeta. Es un libro, pues, de la autoría de Juan Villoro, este gran escritor mexicano, y según se dice en el propio libro, es una especie de conjunto de relatos en donde aparecen menciones a los grandes jugadores de nuestro tiempo, por supuesto, la manera como el pueblo en general se expresa, vive, siente el fútbol, como aquel locutor, se vive y se ama el fútbol, como lo decía aquel locutor, ¿se acuerdan? Ángel Fernández. Pero Juan Villoro, que repito, es uno de los pilares de la literatura mexicana contemporánea, también se ha ocupado de este tema, que es importante para muchas personas, con su libro Balón Dividido de Juan Villoro, de Editorial Planeta. Se los recomiendo. Y amigas y amigos, muchísimas gracias por su valiosa atención y presencia de siempre. Y la semana que entra, primero Dios, aquí nos escuchamos y nos vemos ya con otro tema. Muchas gracias, pásenla muy bien y buen mundial. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.